Hola, ¿cómo están ustedes? Nuevamente en una nueva edición del programa Salud y Educación, un programa de género educativo que aborda temas relacionados con el cuidado de la salud. Y hoy me voy a referir a un tema que es bastante nuevo, por lo menos en relación a los conocimientos que tenemos científicamente en relación a la temática de hoy. Y en nuestro país ya desde el año 2012 tenemos la ley de identidad de género, pero todavía en los medios científicos, en los congresos, en los cursos, en los simposios, todos los instrumentos científicos que tratan de realizar educación médica y psicológica también, educación profesional, hay un tema controvertido y donde todavía quedan algunos puntos para aclarar, que tiene que ver con la identidad trans infantil o la infancia trans. Por eso me pareció un tema importante para abordar, fundamentalmente para educar a la población en general y también a la población profesional sobre este tema que en algunos aspectos suele ser controvertido todavía. Primero me voy a definir a la salud sexual. Voy a definir qué es la salud sexual, porque dentro del ámbito profesional siempre tratamos de cuidar la salud sexual de las personas, quienes trabajamos en el área de la sexualidad. ¿Qué es la salud sexual? La OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, define a la salud sexual como el grado de bienestar físico, psíquico y hasta espiritual en relación a la sexualidad, y no solo la ausencia de enfermedades o la ausencia de disfunciones sexuales. Para que la salud sexual se garantice, es necesario que se respeten los derechos sexuales universales. Y la salud sexual se va a respetar y se va a conseguir, es decir, este grado de bienestar en relación a la sexualidad, cuando las personas son libres de discriminación y de coerción, fundamentalmente. Esta definición se basa en la definición de salud, también de la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, que define a la salud como el estado de bienestar físico, psicológico, social y espiritual de las personas, más allá de la ausencia de las enfermedades. Entonces, cuando una persona se encuentra preocupada, se encuentra afectada por algún tema relacionado con la sexualidad que afecta su bienestar y la pone a la persona en una situación de sufrimiento, nosotros, los profesionales de la salud, tenemos que cuidar ese estado de bienestar y tenemos que trabajar con nuestras herramientas diagnósticas y terapéuticas que tenemos a nuestro alcance para poder ayudar a esa persona. Hoy en día el tema de la identidad trans está muy de moda y tenemos incluso una ley en nuestro país, como dije anteriormente, pero yo creo que la educación y la información profesional que circula en relación a este tema es muy escaso. Entonces, tenemos que tratar de informarnos, de educarnos, y cuando yo hablo de educación, hablo que la educación tiene 3 pilares importantes. No solo es recibir información profesional, conocimientos de base científico sobre temas que tienen que ver con la sexualidad, sino también los otros 2 pilares tienen que ver con trabajar las actitudes y trabajar las habilidades para poder consensuar todo lo relativo a ese tema. A veces tenemos información, la mayoría de la gente tiene información sobre la sexualidad, pero esta información la mayoría de las veces es basada en prejuicios, en mitos, no está basada en datos científicos, en experiencias clínicas, que eso es lo que tratamos desde el punto de vista profesional, tratar de brindar a la población en general. Entonces, ya habiendo definido lo que significa salud sexual, me voy a meter en este temita que tiene que ver con la identidad sexual antes de introducirme en la identidad de la infancia trans o la identidad trans infantil o la infancia trans. Primero quiero definir 3 componentes importantes de la sexualidad: el sexo,
la identidad de género y la orientación sexual, que los voy a dejar para desarrollar en el próximo bloque. Y lo que sí voy a decir es que la sexualidad es una función humana que se ha ido formando a lo largo de la vida de la persona, ya desde la etapa prenatal, se va formando a lo largo de la vida, se va desarrollando a lo largo de la vida de una persona por un delicado interjuego que realizan los factores biológicos y los factores culturales. Los factores biológicos tienen que ver con los genes, los cromosomas, las glándulas sexuales, las hormonas sexuales, que tienen una importancia relevante, fundamentalmente las hormonas prenatales. Y los factores sociales o culturales tienen que ver con las costumbres del entorno que enmarca el desarrollo de esa persona, los modelos que la sociedad le brinda para que esta persona copie y se vaya desarrollando de una manera adecuada para ser aceptada por ese medio cultural. Entonces, cierro este bloque con la definición de sexualidad. Es una función humana que se encuentra formada por factores biológicos y también por factores sociales o culturales. Y los invito a que me acompañen para el próximo bloque, donde ya nos vamos a introducir en la definición de identidad de género. Muchas gracias por acompañarme. Las nuevas instalaciones acompañan la exigencia en medicina del Sanatorio Tandil desde hace 85 años. Sanatorio Tandil, Sarmiento 770. Estamos en este segundo bloque. El tema que he elegido para compartir con ustedes es la infancia trans. Había definido en el bloque anterior, la definición de sexualidad y fundamentalmente de salud sexual. Y dejé para este bloque hacer una introducción con la diferencia entre estos tres componentes de la sexualidad que muchas veces se prestan a confusión: el sexo, la identidad de género y la orientación sexual. Todas las personas tenemos sexo, identidad de género y orientación sexual. ¿Qué es el sexo? El sexo es el componente biológico de la sexualidad que está formado por todos los factores corporales que definen a las personas, fundamentalmente en dos partes, en dos formas: varones, mujeres, y también en las personas que tienen genitales ambiguos se las llaman intersexuales. Anteriormente se llamaban hermafroditas o hermafroditismos esta entidad. Ahora ya cambiamos y llamamos intersexualidad. Entonces, el sexo es el componente biológico de la sexualidad. De acuerdo al sexo que tienen los bebés, que tienen los fetos y los recién nacidos, a esa personita que nace se le va a dar un sexo asignado al nacer que va a ir al documento con ese sexo: sexo de varón o sexo de mujer. Entonces, esto quisiera que este concepto quede claro. De acuerdo al sexo, que ahora ya lo sabemos desde antes del nacimiento por las ecografías prenatales, se le va a asignar a esa persona el sexo asignado al nacer: varón, mujer. Y también están los estados intersexuales, que son aquellas personas que tienen genitales ambiguos, una malformación en la genitalidad, que se definen como hoy en día como personas intersexuales o también diferenciación sexual diferente. ¿Qué es la orientación sexual? La orientación sexual es la atracción
sexoerótica afectiva que las personas tenemos hacia otras personas. Hay algunas personas que tienen la orientación dirigida a personas de su mismo sexo. Hay otras personas que tienen orientación definida a personas de su sexo contrario. Y hay otras personas que tienen la orientación dirigida hacia personas del mismo o del sexo contrario de manera indistinta. ¿Qué es la identidad de género? La identidad de género es la forma de sentirnos como varones o como mujeres, la forma en que nos identificamos como varones o mujeres. La mayoría de las personas tiene una congruencia entre el sexo y la identidad de género. Es decir, tienen un sexo de varón y se sienten varones. Tienen un sexo de mujer y se sienten mujeres. Pero hay un número importante de personas que no tienen una relación directa o una congruencia entre la forma de sentirse y la genitalidad que tiene su cuerpo. Entonces, a estas personas se las llaman personas trans o personas transgéneros. Y toda la variedad que existe dentro de esta forma de sentirse diferente en relación a su sentimiento de la sexualidad, si corresponde o no con la genitalidad o con el sexo biológico, la llamamos también transgénero. La Organización Mundial de la Salud también define que esta palabra transgénero o persona trans es como un término, como si fuera un gran paraguas, donde se pueden agrupar dentro de este término nuevo a todas las personas que tienen distintos grados de disconformidad o de incongruencia entre la forma de sentirse y la genitalidad, es decir, el sexo biológico que tiene esa persona. Hoy en día la ciencia habla de que estos extremos, varón o mujer, o de identidad heterosexual u homosexual, o las identidades trans, decimos que hay distintos espectros dentro de este continuo. Digamos que este concepto binario, sexo genérico, está un poquito antiguo. Por eso tenemos que capacitarnos, tenemos que leer, tenemos que estudiar y tenemos que abrir un poquito más nuestra mente para poder interpretar estos nuevos conocimientos, no solo desde el punto de vista general, sino también desde el punto de vista profesional. Porque en el juego se encuentra la salud de nuestras personas que vienen a la consulta y el grado de bienestar o de sufrimiento va a depender de la forma en que la gente trate a las personas que se sienten distintas a la mayoría, en el sentido de que su identidad puede no corresponder con la mayoría de las personas o puede no encontrarse dentro de este continuo sexo genérico. Hoy en día se trata de despatologizar a las variantes en relación a la sexualidad. Este es un nuevo concepto que tenemos que tratar de educar fundamentalmente a los niños y niñas en el jardín de infantes, en la escuela, para tratar de evitar la discriminación. Bueno, ahora sí, los voy a invitar a que me acompañen para el próximo bloque y continuar con esta temática. Muchas gracias. Microcirugías. Atención en oftalmología especializada. Clínica de Ojos Tandil. Avenida Santa Marina 760. Página web www.clinicadeojostandil.com.ar. Email cotandil@speedy.com.ar. Bueno, continuando con la temática de hoy, que es infancia trans. Todas las personas en los primeros años de la vida expresamos nuestra orientación y nuestra identidad, porque si bien cuando nacemos asignamos un sexo a esa personita que nació de acuerdo a lo que muestra su genitalidad,
es un varón, es una mujer, y bueno, a partir de ahí aparece todo el peso de la cultura con ese nuevo ser humano a través de la ropita que se le regala, a través de los juguetes que se le brinda para que juegue. Entonces ahí, a partir de ese momento, aparece todo el peso de la cultura para que ese niño o esa niña aprendan la forma de mostrarse como varoncitos o como mujercitas. En los primeros años de la vida, fundamentalmente entre los 2, 4, 5 años, las personitas, los infantes, las niñas y los niños, a través de los juegos y a través de las formas de vestirse, van expresando su orientación y su identidad. Hay algunos niños y hay algunas niñas que expresan una identidad que no se corresponde con el sexo asignado al nacer. Esto se lo llama identidad transinfantil. También el DSM-5, que es un manual de definiciones médicas, lo llama disforia sexual de la niñez. Disforia significa un estado de malestar, de incomodidad. No es un trastorno, esto no es un trastorno, no es una enfermedad. Eso es muy importante, esta diferencia hicieron al crear el DSM-5 con el anterior, porque antes lo llamaban trastorno, desorden, ahora lo llamamos disforia, precisamente por el sentimiento de incomodidad que siente esa persona, fundamentalmente por la no aceptación de su medio familiar y social. Entonces, a través de los juegos, muchas veces hay casos clínicos de personas que trabajan con este tema, que por ejemplo niños que juegan de una manera diferente a la que hubiese correspondido que jueguen por su sexo asignado al nacer, y esto muchas veces genera un estado de alerta y de confusión en su familia y también en la escuela, en el jardín de infantes. Entonces, ¿qué tenemos que hacer con estos niños y con estas niñas? En primer lugar, acompañarlos en ese desarrollo. Está demostrado que solo el 20% de la infancia trans se va a mantener durante la adolescencia y durante la adultez. Pero lo más importante es no tratar de corregir, no, si sos un varoncito tenés que jugar con un camioncito y no con una muñeca, tenés que vestirte de varoncito y no vestirte de mujercita. Pongo un ejemplo. No tratar de corregir de acuerdo a lo que hubiese correspondido el juego, la vestimenta, al sexo asignado al nacer. No tratar de reprimir esa libre expresión de su identidad o de su orientación, porque esto sí puede causar un hecho traumático en la psiquis de ese niño y de esa niña, y entonces tendríamos un problema, realmente tendríamos un problema. Entonces lo importante es que los padres y que los docentes de edad preescolar puedan hacer una consulta a una persona especializada en la temática para saber cómo tratar para no dañar, fundamentalmente para no dañar. Si esto persistiera, esta identidad trans persistiera durante la adolescencia, hay un determinado momento de la adolescencia donde se puede administrar un tratamiento hormonal para evitar el crecimiento del desarrollo de la genitalidad correspondiente al sexo asignado al nacer, que no sería precisamente a la forma de sentirse de ese niño, de ese adolescente. Entonces, cuando están el estadio 2 de Turner cumplido, ahí se puede administrar agonistas un medicamento, no importa el nombre en este momento. Los profesionales que vayan a atender a ese niño o esa niña van a saber cómo manejarse farmacológicamente con esta temática. Lo que sí, la mayoría de los estándares internacionales fundamentalmente hablan de que antes de los 16 años no se puede realizar la hormonización correspondiente con este adolescente varón o con esta adolescente mujer. Lo más importante es la forma de acompañar a esta persona con su sentimiento real, con su sentimiento por la forma en que se siente como varón o como mujer. No son caprichos,
¿no es cierto? No son enfermedades, por eso acá no hay nada para tratar, no podemos tratar un tratamiento de reconversión. Si tenés genitales de varón, tenés que sentirte como un varón. Esto no lo podemos tratar porque es una variación de la identidad sexual, no es una enfermedad. Esto me encantaría que quedara este concepto, que pudiésemos abrir nuestra mente para incorporar el concepto de la diversidad sexual, la diversidad en la orientación, la diversidad en la identidad, en el sexo, así como incorporamos la diversidad en otros órdenes de la vida y no nos cuesta aceptar la diversidad. ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo aceptar la diversidad sexual? Bueno, voy a invitarlos a todos ustedes a que me acompañen como siempre en este programa. Lo pueden seguir en el canal de YouTube Salud y Educación. También lo pueden seguir en mi Facebook, la fanpage llamada Dr. Olga Marega, DRA Olga Marega, que todas las semanas van a estar cargados los nuevos programas con una nota correspondiente. Y no me quiero olvidar de agradecer a María Peinados, que siempre me peina para estos programas que realizo, y también a Amalia González, quien me maquilla. Y muy agradecida porque todos ustedes me acompañan semanalmente. Una feliz semana. Muchas gracias.